Así es, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, esta vez con un tema de mucho interés para usted. ¿Qué significa la resistencia a la insulina? Para eso nos encontramos ya con el doctor Javier Bravo, que nos estará explicando este tema. Un gusto, doctor, de estar compartiendo este espacio con usted. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, siempre darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de la resistencia a la insulina es un término poco común, que algunos pacientes pues obviamente no lo van a entender, pero sí podemos decir que resistencia a la insulina es cuando se está produciendo demasiada insulina en el cuerpo producto de los altos consumos de carbohidratos o de azúcares. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el paciente come de 3 a 4 a 5 veces en el día, se está produciendo mayor cantidad de insulina para que esa cantidad de glucosa o azúcar que el paciente está ingiriendo pueda ser utilizado por la célula como fuente de energía, ya sea para el músculo, para el cerebro, para el corazón, para cualquier utilización que tenga el cuerpo que hacer. ¿Qué sucede? Que cuando el paciente está ingiriendo demasiada cantidad de azúcar, no le da chance al páncreas de estar produciendo mayor cantidad de insulina. Entonces eso hace que haga un efecto negativo a nivel de la célula, provocando que el nivel de azúcar se mantenga un poco más elevado. Entonces, y esta cantidad de azúcar que podemos obtener en sangre coge otra ruta metabólica, haciendo aumentando lo que es la producción de grasas. Por esa razón es que el paciente empieza a subir de peso, y es ahí la razón porque hablar de resistencia a la insulina es cuando hablamos cuando un paciente ya está con obesidad, ¿ya? Algunos pacientes dicen es que yo he subido de peso y por eso es que me dio diabetes, pero no. Primeramente da este tipo de síndrome para llegar a lo que es la parte de la prediabetes o la diabetes en este caso. ¿Cómo se visualiza la resistencia a la insulina en el paciente y qué debería alarmarlo? Claro, esto es muy importante porque si bien es cierto, pues los televidentes que ahorita mismo nos están viendo se pueden dar cuenta que uno de los signos o síntomas, podríamos decir, que podemos identificar en un paciente es que tengan manchas en el cuello, o que la gente le dice, ve, me he estado lavando el cuello, me he estado aplicando limón, me aplico bicarbonato y lo que sea, y el cuello siempre lo ando, ellos dicen curtido, pero no es más que mancha oscura caracterizada por este problema de resistencia a la insulina, que en término médico se conoce como acantosis nigricans. Pero también este tipo de coloración las pueden tener en los nudillos, las pueden tener en la región del codo, las pueden tener en la región de los pies, en las rodillas, en ciertas partes expuestas al exterior, y eso también nos puede conllevar a que este paciente tiene problemas tanto del metabolismo como resistencia a la insulina. Y por último podríamos ver aquellos pacientes que tienen obesidad abdominal. ¿Qué significa la obesidad abdominal? El aumento de la circunferencia abdominal. Eso nos puede orientar a nosotros que ese paciente puede estar en sobrepeso o en obesidad 1, grado 2 y grado 3, pero ¿cómo podemos identificar eso? A través de la fórmula que ya está estandarizada, el índice de masa corporal, que consiste en el peso sobre la talla al cuadrado. El paciente hace esos efectos matemáticos y podrá encontrar un valor arriba de 26, 27, 28. Lo normal es menos de 26. Si aparece 30, 35, entonces este paciente está en obesidad. Y si sacamos un rango, digamos en un universo, en un sector, podríamos determinar que la mayoría está siempre arriba de 26, 27, 28. Entonces toda esa población a un periodo de 5 a 10 años van a padecer de diabetes. Pero primero van con el síndrome de resistencia a la insulina, la prediabetes, y caen a la diabetes. De repente al amigo televidente le puede surgir la duda, esta inflamación en el área abdominal y las manchas en las zonas que usted previamente mencionó, ¿solo significa esta enfermedad o tiene otras razones? Normalmente, como estamos asociándolo a la enfermedad que estamos hablando, la resistencia a la insulina, sí, podríamos decir que es exclusivamente por ese problema. Pero la resistencia a la insulina puede ser también ocasionada por otro problema mayor, por ejemplo, un cáncer de páncreas, donde no te esté produciendo insulina, una afectación renal, ¿ya? Una afectación hepática donde la insulina haga su efecto. Entonces hay otras condiciones médicas que te pueden conllevar a ese efecto. Pero en aquel paciente sano, aparentemente, porque la mayoría de los pacientes te dicen, no doctor, yo me siento bien, yo no me siento absolutamente nada, yo bebo, un ejemplo, me bebo mis 3, 4, 5 cervezas semanales y yo me siento bien, pero cuando van a hacerse los exámenes de laboratorio encontramos que ya hay un nivel de glucosa fuera del rango
pero que el cuerpo lo acepta a ese nivel. Y es cuando el paciente lo diagnosticamos, ya lleva por lo menos de 3 a 4, 5 años de padecer de diabetes, pero el cuerpo se ha adaptado tanto que no presenta la sintomatología. Entonces, la sintomatología evidente va a ser siempre aquel paciente que aumenta de peso exageradamente. Ese paciente tiene tendencia a padecer no solo de diabetes, también de hipertensión. Entonces, por esa razón es que no solo se analiza lo que es la parte de la diabetes en este caso, también se analiza otros eventos que te pueden conllevar, por ejemplo, los triglicéridos y los colesteroles. Como habíamos dicho, que la cantidad de azúcar excedente en sangre se puede convertir en grasa y eso se almacena en diferentes partes del cuerpo, te aumenta de peso, te aumenta el colesterol, el triglicérido y lleva un riesgo de infarto. Es decir, que todo esto va de la mano. ¿Ves? Entonces, por eso es importante que los pacientes que una vez lleguen, digamos, a una etapa de 40 años, o 30 o 40 en adelante, que son sedentarios, que no tienen una dieta balanceada, que tienen alto consumo de alcohol, que se hagan sus exámenes de laboratorio, porque estos pacientes pueden estar en un evento en el cual más adelante se pueden complicar con facilidad. Inclusive, ya hemos tenido pacientes que apenas no se le ha diagnosticado la resistencia a la insulina, no se le han diagnosticado la diabetes y ya tienen lo que se llama disfunción eréctil. Y eso es como consecuencia de la misma diabetes. Pero como no se ha diagnosticado, porque nunca se hizo los exámenes, pero sí ya tuvo una manifestación diferente. También pacientes que tienen neuropatía diabética, que llegan con esa sintomatología, pero si es que yo no soy diabético, doctor, pero le mandaba a hacer los exámenes, ya están en síndrome metabólico o ya están en prediabetes. Una vez que el doctor determina que este paciente tiene resistencia a la insulina, ¿puede mejorar ese paciente? Perfectamente. Esa es la condición médica, que este paciente puede retroceder y volver a una vida normal, de no ser diabético. Si se detecta a tiempo, si sigue las orientaciones del médico, como eliminando los azúcares, haciendo un poco de ejercicio, cambiando los hábitos alimenticios y evitando pues bebidas que te puedan conllevar aumento de los niveles de glucosa en sangre. En caso que ese paciente logre retroceder, ¿esa enfermedad puede volver a aparecer? Sí puede volver a aparecer, ya, pero más largo tiempo. Si en la condición que estaba el paciente te puede aparecer en 2 años, retrocediéndola, con buen peso, con cambio de hábito alimenticio, esa enfermedad puede aparecer en 10 o 15 años. ¿Ves? ¿Qué tan cerca está esta resistencia a la diabetes o prediabetes? Te podría decir que está a la vuelta de la esquina. Si este paciente no mejora de un día para otro, en menos de 5 días puede tener ya la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Nada más, solamente es un valor mayor del límite de corte que nosotros tenemos como estándar. Es decir, paciente diabético con glucosa en ayuna mayor de 126 ya podemos decir que es diabético. Pero si le hacemos un examen de glucosa y tiene 120, ya no podemos decir que no es diabético, porque los cortes ya están estandarizados. Pero ¿qué va? De 120 a 126 es mínimo. Si se come algo, inmediatamente se le eleva. Y está la otra, que es la glucosa después de las comidas, que también se hace y determina su problema de diabetes. Pero si ese paciente ya tiene factores de riesgo, paciente con obesidad, paciente con malos hábitos alimenticios y con un nivel de glucosa de 120, yo diría que ese paciente ya debería someterse a tratamiento hasta controlarle sus niveles de glucosa, controlarle su peso y luego verificar si disminuyendo el tratamiento puede mantener su nivel de glucosa normal. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos esos amigos televidentes que hoy pasan por esa situación? Lo primerito es que traten de buscar a su médico, a su médico de cabecera, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando tienen su médico de cabecera, están de manera continua con ellos, le llevan sus casos, sus expedientes y todo. Lo segundo, si no tienen médicos, pues traten de ir a un laboratorio o consultarle a alguien, hacerse sus exámenes de laboratorio. Lo más común, su glucosa en ayuna o su glucosa después de las comidas, su perfil de lípidos, su ácido úrico y otros tipos de exámenes que te puedan conllevar a un diagnóstico. Lo tercero, verificar lo sencillo que le acabamos de decir, que agarren su altura, el peso, pongan abajo la altura, lo dividen al cuadrado, lo multiplican al cuadrado, o sea, si mide 1.70 por 1.70, eso se lo dividen al peso, y si tiene mayor de 126, ese paciente está en obesidad.
Ya un paciente que se diagnostica obeso ya tiene que hacer algo, cambiar los hábitos alimenticios, ya sea con un nutricionista o con el médico que lo está llevando, hacer un poco de ejercicio, por lo menos 3 veces a la semana, para que eso logre revertirse. Porque es cierto, nadie quisiera estar enfermo, pero cuando la enfermedad ataca, los gastos se aumentan, porque no solo vas a tomar un tipo de pastilla, vas a tomar 2, 3 o 4, 5 medicamentos a la vez. Y eso pueden tener efectos secundarios a la vez. Entonces es importante y recomendar a los pacientes que hay que cuidarnos. Así como nos cuidamos del COVID, que tuvimos medidas extremas, también hay que cuidarnos de la diabetes, porque la diabetes está avanzando, paso agigantado. Si antes éramos 350 millones, vamos a llegar a 500, después a 700 y cuando miré, somos un montón de cantidades de gente con la diabetes. ¿Solo una persona obesa puede padecer de esta enfermedad? Exactamente no, pero existen factores de riesgo que te pueden llevar a la diabetes. Por ejemplo, la persona delgada que mucho consume alcohol, ¿verdad? O que tiene antecedentes familiares, esa persona puede desarrollar la diabetes y no precisamente. O como hay personas delgadas que andan el colesterol en 4000, 3000, 2000, que tienen algo que es genético, ¿ya? Entonces también pueden padecer de diabetes. Caso contrario, pacientes que son obesos, se les diagnostica la enfermedad porque han perdido enormemente peso de 30, 40 hasta 50 libras en un mes, inexplicablemente. Entonces ya se les diagnostica la enfermedad y terminan siendo delgados, ya, por la misma enfermedad que hace que los pacientes pues, pierdan peso. En caso de que nuestro amigo televidente tenga alguna consulta hacia usted, ¿cuáles son sus números telefónicos? Bueno, el número telefónico que normalmente pues uso es el 892-27508, 892-27508. Estoy atendiendo pues para la mayoría de los pacientes que ya me conocen y los que no pues en la colonia periodista de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba. Cualquier cosa pues se contactan y hacen la previa cita, pues porque realmente atiendo solamente por las tardes, después de las 4:30 de la tarde, incluyendo pues los sábados. Pero es importante lo que te decía, hay que cuidarnos. Ahorita con esto de la Semana Santa sé que mucha gente rompieron su dieta en todo el sentido de la palabra, pero aquellos que se cuidaron antes para la Semana Santa les puede ir bien, pero aquellos que no se cuidaron antes de la Semana Santa y se cuidaron durante la Semana Santa, puede ser que les vayan mal. Muchas gracias, doctor, por todas esas recomendaciones y por supuesto por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes igual. Con esa excelente información vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.